vida es una emocionante aventura. De todo podemos escapar excepto de elegir. Nunca una noche le ha podido ganar al día. Pero la vida sin Dios no es vida. Te presentamos una voz en el camino. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto comemos, mas el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, porque no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis. Mas sabe Dios que el día que comiereis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como dioses sabiendo el bien y el mal. Y cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y fueron abiertos los ojos de entre ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y escondióse el hombre y su mujer de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y llamó Jehová Dios al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y escondíme. Y díjole: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: La serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: Por cuanto hiciste esto, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Y ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: Multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces. Con dolor parirás los hijos, y a tu marido será tu deseo, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por amor de ti. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás hierba del campo. En el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo serás tornado. Y llamó el hombre el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los seres vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y vistiólos. Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nos, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, porque no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y sacólo Jehová del huerto de Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. En varias ocasiones hemos hablado de temas tomados de este capítulo 3 del libro de Génesis, el libro de los principios. Es aquí donde también vamos a encontrar el principio de la depresión. En ocasiones pasadas hemos hablado un poco en relación con la voluntad. Y la semana pasada veíamos algo sobre la operación de la voluntad del ser humano absorbida de la voluntad de Lucifer, que no es otra cosa que una corrupción de la voluntad de Dios. Lo que en Dios es voluntad, porque Él es perfecto, porque en Él no hay sombras de ninguna cosa equívoca, Él es todo luz. Pero ya cuando el ser humano va en contra de lo que Dios determina y de lo que Dios es, quisiera repetir un concepto. Todo es relativo, efectivamente todo es relativo. Es relativo lo oscuro y lo claro. Es relativo lo bueno y lo malo. Es relativo el tono de los diferentes colores que nos rodean. Blanco y blanco son diferentes. Todo puede ser relativamente negro, o relativamente verde, o relativamente azul. Todo es relativo, porque todo tiene un punto de comparación. Lo único que no es relativo es Dios, porque Él no puede tener comparación con nada, Él no es comparable a nada. Él es lo único absolutamente absoluto que existe. Pero viene la serpiente con su voluntad
torcida, ya deforme. El enemigo no es creador. Tiene que tomar de lo que existe para poder tener su propio mundo. Pero la única manera como puede tenerlo, ya que se aparta de Dios, es deformándolo y haciendo una cosa diferente de lo que Dios originalmente creó. Entonces vimos la vez pasada cómo la voluntad del hombre se torció de acuerdo con la voluntad de Lucifer. A partir de entonces fue una voluntad corrupta. Es ahí en este capítulo donde hemos visto nacer los complejos, el de inferioridad, el de superioridad, donde hemos visto nacer también la infelicidad. Es ahí donde hemos visto nacer la acusación de un ser humano contra otro. Una vez que el ser humano hubo pecado y perdió su cobertura de luz, empezó no a ver su propia falla, pero a ver la falla ajena y a tratar de disculparse de una manera o de otra, diciendo: la culpa no es mía, la culpa es de. Por ejemplo, en este caso, cuando Dios viene a preguntarle al ser humano qué es lo que hiciste, interesantemente se dirigió al hombre. Ambos, ya lo hemos visto en Génesis 5:2, recibieron el nombre de Adán el día en que fueron creados. Luego ambos son el ser humano. Pero empezó la diferencia cuando llegó el pecado a sus vidas. Pero al hombre, al varón, lo hizo responsable porque él fue el primero en nacer. Luego tenía más experiencia. ¿Qué hiciste? Comiste del árbol del cual te dije que no comieras. Y empezó la acusación: la mujer que tú me diste. Tú tienes la culpa, Dios, y ella tiene la culpa. Cuando Dios le pregunta a ella culpa a la serpiente. La serpiente no tuvo más que decir. Sabía perfectamente bien y sin duda estaba contenta, bastante satisfecha del resultado de lo que había acontecido. Ahora bien, ¿qué de la voluntad en este caso? Cuando la serpiente se acercó a la mujer para ofrecerle del fruto prohibido, ella vio 3 cosas interesantes en este árbol. Vio que era bueno para comer, pero tenían todos los demás árboles para darles comida. Luego no fue hambre lo que le estaba interesando en este árbol. Un fruto diferente, sí, pero no era hambre. Vio también que era hermoso a la vista. Bueno, la belleza atrae, pero tampoco en este caso tenía mayor razón la tentación, porque podía verlo de todos modos y tenía toda la belleza del huerto para satisfacer su alma. Fue la tercera cosa que le llamó la atención. Era un árbol codiciable, deseable para adquirir sabiduría. Entonces alargó la mano y tomó. Y era precisamente el asunto. La cuestión de la alimentación física o del alimento para el alma, el alimento físico o la belleza que es alimento para el alma, no eran el problema. Era una cosa que iba más allá, pero un tipo de sabiduría que no era exactamente tomado de la manera correcta, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y obviamente esto no estaba ahí. No era el tipo de sabiduría de Dios lo que ella estaba codiciando. Era un tipo de sabiduría diferente, la que ahora pudiéramos llamar sabiduría carnal. La sabiduría que mueve a la mayor parte de los seres humanos, sobre todo cuando Dios les resulta desconocido, o cuando pudieran conocerlo pero no les interesa. La voluntad humana es la cosa que mueve al ser humano de un modo o de otro. Cuando la voluntad ha sido dada a Dios, bien, Dios mueve nuestra voluntad porque se la hemos entregado. El clásico ejemplo del Señor Jesús: no mi voluntad sino la tuya, no como yo quiero sino como tú. Una entrega completa de la voluntad. Pero la voluntad carnal es exactamente lo opuesto. Sé lo que quiero y voy a lograrlo a cualquier precio. No me importa el precio que yo mismo tenga que pagar por ello. Esto es lo que quiero y voy a lograrlo. No me importa el precio que otros tengan que pagar por ello. Voy a hacerlo y voy a lograrlo. La voluntad carnal en realidad se levanta como
el rey por encima de todo lo que somos y va a controlar todo lo que somos. En el análisis que hicimos de los varios aspectos de la voluntad humana, encontramos la voluntad de revelación. ¿Qué pasó en este caso? Vino a la revelación de la serpiente para decirle a la mujer, necesitas algo más, llegarás a ser como Dios, como diosa, conociendo el bien y conociendo el mal. Y así fue como empezó la situación. Después de todo, ¿cómo empieza el asunto? Yo reino, yo controlo, yo haré lo que quiera. En nuestra vida diaria sucede exactamente la misma cosa. Lo primero que hacemos es simplemente lo que quiero hacer, lo voy a hacer. El orgullo de revelación nos hace pensar que sabemos mejor lo que deseamos. Si fuéramos a hacer un análisis de todos los pecados que nos aquejan, que hacen que el ser humano llegue a ser tan infeliz, veríamos que siempre viene de la misma manera. Una especie de revelación corrupta, en relación de que lo que tenemos no es suficiente y no es lo mejor. Tomemos por caso un pecado bastante común, aunque cada vez se le da menos importancia como tal. Ante los ojos de Dios sigue siendo la misma cosa. Pero ¿qué tal sobre el adulterio? ¿Qué tal una persona que, por ejemplo, debido a su empleo o debido a las circunstancias que le rodean, puede ser simplemente que está empleado en algún lugar donde se hacen ejemplares de periodismo, donde los desnudos son continuos? ¿Qué tal de una persona que tiene un trabajo de mesero en algún sitio donde el desnudismo es una broma, es un juego y es también una manera para algunos de ganarse la vida? ¿Qué tal de una persona que de alguna manera está en un sitio donde las pláticas son continuamente la misma cosa? No puede evitar que su mente vaya por ahí, que su imaginación camine por ese lado. No puede evitarlo. ¿Cuál es el resultado? La voluntad empieza a desviarse de un deseo de caminar con Dios y empieza a haber otro tipo de deseos corruptos, hasta que la voluntad acaba por decidir, esto es lo que quiero. Y desaparecen todos los otros conceptos y consideraciones sobre lo que es bueno, lo que es limpio o lo que es justo. Y la imaginación se apodera de esa situación, la voluntad decide y el ser humano va porque recibe, por decirlo de alguna manera, una revelación mayor que la revelación que recibió un buen día sobre no cometerás adulterio o no hurtarás o cualquiera de estas otras cosas que sabemos bien cuando empezamos bien. Una vez que nuestro orgullo de revelación da la primera idea de esto es lo que quiero y esto es lo que necesito y lo voy a lograr, viene por supuesto la segunda fase, nuestra voluntad de redención. ¿Y cómo nos redimimos? Se ve con frecuencia, por ejemplo, en los hogares, cuando alguno de los dos anda mal, por ejemplo, en el tema que mencionamos, como pudiera ser cualquier otro, el tema del adulterio y la fornicación, de inmediato empieza la acusación para el otro. ¿Con quién andas? Andas mal. Estoy seguro. Estoy segura. Y no es más que una manera de tapar las cosas. O bien el enojo continuo por cosas que de otra manera no lo hubieran producido. Enojo porque una silla está en un lugar debiendo estar en otro. Enojo porque se hizo la comida de un modo o no se trajo lo que se hubiera pensado mejor. Enojo por cualquier cosa. Y empieza la acusación continua sin motivo real. Pero el enojo es la manera como esta voluntad torcida empieza a redimir nuestras situaciones. Si uno tiene la honestidad de analizar las razones de su enojo, ¿qué va uno a encontrar? Si usted quisiera tomar un momentito para analizar sus propios enojos, ¿por qué se enoja?
porque las cosas no van como quiere, porque no tiene lo que desea, porque los otros van en un sentido y usted quiere ir en otro, aun cuando el sentido que usted quiere tomar no sea el mejor. Y con el enojo tratamos de resolver la situación y de redimir aquello que sabemos que está equivocado. Todo viene de la voluntad, pero las decisiones de la voluntad siempre nos llevan hacia abajo, hasta caer en el pozo de la depresión. No puede evitarse, siempre se llega ahí. La tercera fase de esta situación, de cualquier falla que tenemos en contra de Dios, es la voluntad de satisfacción o el orgullo de satisfacción. Una vez que se empieza por este camino hacia abajo, la satisfacción se corrompe. Ya no es una satisfacción limpia, noble, fuerte. Ya no es una satisfacción que produce bien para sí mismo, para otros. Ya es una satisfacción que únicamente satisface a la carne. Una satisfacción que únicamente satisface la voluntad corrupta de la cual estamos hablando. ¿Qué es una cosa corrupta o corrompida? Para empezar, es algo que se ha podrido. Alguien que ha perdido su pureza y su vida original. Pongamos por caso el caso de un fruto. Cualquier fruto. Una vez que ha sido arrancado del árbol, empieza su proceso de putrefacción, de destrucción. Puede aguantar por algún rato, dependiendo del fruto de que se trate, pero invariablemente este proceso de decaimiento, que no es más que el proceso de la muerte, ya se inició. Cuando hemos arrancado nuestra voluntad del árbol de la vida, que es Jesús, empieza desde luego este proceso de decaimiento, de putrefacción, de muerte. El proceso aumenta a medida que el tiempo pasa. Ya no está en contacto con el árbol de la vida. Ya solamente es lo que quiere. Ya solamente es vivir de otra manera. Y el fruto sigue pudriéndose. La voluntad sigue adquiriendo mayor putrefacción. Y cada vez que la putrefacción se acerca, se destruye la vida. La vida de la persona misma. Y va en descenso, en una espiral de descenso, hasta que finalmente cae en la depresión. Ahí se mezclan las cosas. Por una parte, una depresión interna porque se sabe la diferencia. Y por otra parte, la lucha de la voluntad carnal para decir a cualquier precio voy a ser feliz. Y encontrar satisfacción que resulta momentánea porque la carne tiene un rato, solo un rato. Allí en el fondo sigue obrando la fuerza de lo que es verdad. La fuerza de lo que se reconozca o no sigue siendo Dios. Bien, es cierto también que en un momento dado la voz de Dios deja de oírse. No que Dios deje de hablar, es que simplemente se pierde la posibilidad de escuchar. Y cuando se ha perdido la posibilidad de escuchar, el asunto es grave. Puede ser que la putrefacción haya logrado la corrupción total de alguna fruta, de algún ser humano, de alguna situación. Cuando se llega a un grado total de putrefacción, en realidad, muy rara vez hay retorno. Muy rara vez. Sigue pues siendo la voluntad soberano y rey. Es lo que quiero. Ya para entonces la satisfacción tiene que buscarse en un terreno cada vez más bajo. Entonces, el primer grado en el descenso de la voluntad humana es la represión del enojo. Yo tengo el control, sigo siendo el jefe, y simplemente voy a pretender para conmigo mismo que todo está bien porque todo es como yo quiero. ¿Cuál es el error en este caso? En realidad, no es cierto que tenemos el control. El tercer paso es simplemente el poder justificador del enojo y empieza a producir su propio mundo de sueños. ¿A qué nos referimos cuando digo esto? ¿No le ha sucedido que cuando no puede lograr algo en la realidad, se va a su imaginación y en su imaginación empieza a inventar cualquier tipo de cosa
puede inventar lo que sea. Yo me atrevo a decir que la mayor parte de la gente alguna vez en su vida ha inventado su propio funeral. Supongamos que tuvo enojo con alguien en la familia o con alguien a quien quiere, y de repente el enojo se presenta. Como no puede arreglar nada en ese momento, no le sirvió de nada el enojo expresado, entonces empieza a inventar un mundo de sueños. ¿Qué tal si ahorita me muriera? Y van a avisarle que ya me morí. Y se imagina la tristeza que el otro siente. Y empieza a ver su propio funeral. La gente que viene, las lágrimas que se derraman, el sentimiento de remordimiento en aquellos que lo ofendieron de algún modo o lo hicieron sentir mal, aunque aquellos hayan tenido la razón y usted no. Y de esa manera acabamos encontrando algún tipo de satisfacción torcida. ¿Por qué? Porque nuestra voluntad de redención y de satisfacción tiene que encontrar necesariamente algún canal. Y finalmente viene la destrucción. Pudiéramos llamar el enojo destructivo o el poder de la voluntad para destruir. Pero cuando ya se inicia el proceso de la destrucción, se inicia definitivamente el proceso hacia la depresión, porque la destrucción empieza consigo mismo. Claro que hace lo posible por destruir en derredor, claro que hace lo posible por acabar con algo o con alguien, pero en realidad el proceso de destrucción toma su peor efecto en la destrucción de sí mismo. No siempre se nota, pero el proceso es así.